Ahora bien, justamente pensando en este tipo de intervención, también me parece importante señalar esto de, bueno, cuál, más allá de nuestro rol como comunicadores o comunicadoras en el marco del diseño de una política pública, ¿no? Cuál va a ser nuestro enfoque, cuál va a ser nuestra mirada, bueno, dónde o cómo pensar en este enfoque en función de dónde nos encontremos, ¿no? Para trabajando o articulando el diseño de una política pública. Bueno, podemos pensar en varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, valga la redundancia, bueno, desde el Estado, por ejemplo, como técnico, como funcionario, digamos, como profesional, digamos, de la comunicación, en un espacio vinculado al Estado, ¿no? Entonces, bueno, es el Estado, como decíamos el otro día, bueno, el Estado es el que garantiza que la política pública se lleve a cabo una vez que surgió la demanda, se recogió esa demanda y digamos, se plasma en un proyecto concreto, en una idea concreta, y el Estado es el que tiene que garantizar todas las articulaciones y todo, digamos, poner en práctica todos los recursos a los fines de diseñar y poner en práctica y ejecutar una política pública. Pero eso no se hace solo, sino que, como planteábamos digamos, anteriormente, se hace en función de otros actores que son los que articulan esa demanda, los que permiten que esa demanda se visibilice y la instalan en la agenda y traccionan a otros actores a partir de sensibilizar y, digamos, y hacer, hacer visible y generar conciencia y sensibilización acerca de la importancia de determinada problemática. Entonces, no es lo mismo, uno puede estar pensando en intervenir en las políticas públicas desde el Estado o también en una organización, o sea, es decir, como actor o actora social, ¿no? O actriz social. Bueno, entonces, por ejemplo, si uno le toca formar parte del Estado, bueno, es importante también poder reconocer, o sea, si uno lo tiene que pensar en términos de género, ¿no? Y de perspectiva de género y enfoque de género, bueno, también mirar desde ese lugar, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba como un ejemplo, bueno, cuando empezó a discutirse y a problematizarse todo lo relativo a la violencia obstétrica y a las organizaciones que empezaron a trabajar todo lo vinculado al parto respetado, bueno, hasta que se llegó a sancionar la ley, hubo todas unas discusiones, unos debates, y eso fue resultado y producto de muchas demandas de distintas organizaciones que también entendieron que de manera aislada, individual, no iban a lograr quizás traccionar esa demanda y hacer visible esa demanda y ponerlo en discusión, y bueno, también digamos, empiezan como a tejer y a tender puentes, redes, a los fines de construir poder, ¿no? También en relación a esa demanda, hacerla visible y poder articular con los actores del Estado para lograr que concretamente se pueda sancionar una ley, que primero obviamente va a ser un proyecto, y bueno, como hablábamos hace un rato en relación, por ejemplo, a la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito, hay múltiples proyectos, y esto es el resultado también digamos, de lo que se pone en juego y de lo que se gestiona en el territorio, ¿no? Lo que se gestiona en las organizaciones, en el movimiento de mujeres, digamos, ahí hay muchos textos dando vuelta, muchos proyectos, y bueno, después se logra una síntesis y se convoca a la organización a formar parte, digamos, de esa política pública. Se está reconociendo y poniendo en valor, ¿no? Digamos, a ese actor. Entonces, si uno está trabajando en el Estado, es fundamental, digamos, poder contar con este enfoque, porque uno va a mirar y va a estar sensibilizado por la perspectiva de género, y por supuesto que va a mirar desde ese lugar, y no va a ser lo mismo para alguien que no está atravesado por un enfoque de género y que no está sensibilizado con todo lo que implica la equidad de género, por supuesto cuando hablamos de equidad de género hablamos también de las diversidades, que digamos no va a ser lo mismo que alguien que no lo tiene. Seguramente para alguien que no tiene digamos trabajado y que no tiene apropiado este enfoque, no va a reconocer como trascendente y relevante y posible de destinar recursos a una problemática que tenga que ver, como yo les decía en clases anteriores, por ejemplo con el colectivo de los travestis y los trans, digamos, y las trans. O sea, no va a ser prioritario para alguien que forme parte del Estado destinar recursos a ese sector de la comunidad. Entonces me parece que, digamos, cuando uno se piensa
como articulador desde el Estado, nuestra función tiene que ver con ir a garantizar también, digamos, que exista este enfoque, ¿no? Entonces, bueno, uno puede trabajar desde distintos lugares, puede trabajar pensando en una instancia más de diagnóstico, puede trabajar en la gestión del proyecto, en el armado del proyecto. Por ejemplo, otro de nuestros roles como comunicadores o comunicadoras en el armado y en el diseño de una política pública desde el Estado puede ser, por ejemplo, también la posibilidad de recuperar y de recoger las demandas de esas organizaciones que trabajan, por ejemplo, como dije hace un rato, en el tema de la cuestión del parto respetado, o por ejemplo también cuando fue la sanción de la ley de fertilización asistida, que también ahí hubo muchos años, o sea, el proyecto y la ley no sale de un día para el otro, digamos, porque dos personas van, golpean la puerta de la legislatura y digamos, hacen visible una problemática. Son años y años de distintas organizaciones, de distintas, primero, personas más individuales que hacen su camino hasta que entienden que a partir de la organización se puede generar la acción colectiva y finalmente, ¿no? Que se obtienen como mejores resultados y hay posibilidades de transformación desde lo colectivo. Entonces, bueno, digamos, podemos estar recogiendo esas demandas, identificando cuáles son las distintas organizaciones que trabajan en determinada temática. Es como también podemos pensar más en una estrategia de comunicación, de divulgación, como tienen, digamos, también en esta especialización, en la producción de materiales comunicativo-educativos, incluso para pensar en la comunicación y en la sensibilización de determinadas políticas públicas, en una instancia donde la política pública ya está, pero cuesta muchas veces que eso se materialice y se haga práctica. Entonces uno también puede trabajar en estrategias de sensibilización, de viabilidad de esa política pública, de inserción, por ejemplo, trabajando con materiales, dependiendo de los destinatarios de cuáles sean las políticas públicas, ¿no? Pero trabajando con materiales educativos. Bueno, digamos, pero lo importante también es diferenciar cuál sería un rol en el Estado y cuál sería también un rol, digamos, se me cayó el teléfono, cuál sería también un rol desde una organización, ¿no? Cuál sería mi intervención como comunicador o comunicadora en el armado de una política pública, ya pensándome en una organización, por ejemplo. O sea, ya no soy el Estado, sino soy una organización. Y bueno, digamos, la función no varía tanto, lo que sí varía por ahí es la relación, ¿no? Los vínculos y dónde está también como poder, o sea, pensando, ¿no? en la distribución de poder también. Bueno, no es lo mismo formar parte del Estado, que el que en definitiva tiene como garante es el que tiene, digamos, la palabra y donde, digamos, termina por sintetizarse las ideas, ¿no? Entonces, si yo formo parte de una organización, bueno, también me parece importante poder pensar en estrategias justamente pensando en esto de los niveles de incidencia, ¿no? Que tienen las organizaciones en el armado y en el diseño de una política pública, pensando en estos niveles de incidencia. Bueno, me parece súper interesante pensarnos en términos de la posibilidad del diseño de estrategias para poner en agenda, para instalar un tema, para convocar a otras organizaciones, para convocar e identificar también organizaciones que quizás no están identificadas con los colectivos, por ejemplo, vinculados a los feminismos, a las identidades de género, pero que podemos pensar como aliados o aliadas de nuestras demandas. Entonces, bueno, digamos, si bien el rol y nuestras habilidades y nuestras capacidades van a ser las mismas, bueno, tiene mucho que ver el lugar justamente en términos del poder también. Bueno, cuando somos el Estado, tenemos unas posibilidades, tenemos unas herramientas y tenemos también, por supuesto, unos recursos que no tenemos cuando estamos del otro lado, ¿no? Como organizaciones, pero sí cuando nuestros compromisos y responsabilidades no son los mismos, pero como organizaciones también tenemos la posibilidad de gestionar, ¿no? Esos procesos de comunicación, de poder convocar a otros a discutir y a hacer visible, o sea, a sumar a nuestra organización, y en eso me parece como un punto clave poder identificar esos actores que se pueden como sumar también a nuestra organización a visibilizar una determinada problemática
Y me parece como interesante subrayar esta idea de que no necesariamente lo que a priori o lo que a simple vista a veces nos parece que pueden ser actores, que pueden ser de aliados, a veces terminamos invisibilizando a otros que quizás nos pueden sumar mucho más en esto de gestionar la red y de poder traccionar para poder articular esa demanda digamos, en el Estado, estoy hablando concretamente cuando uno tiene, digamos, de alguna manera una idea en relación a una problemática y va, la plantea, necesita de los legisladores que puedan escuchar a esa demanda, pero a veces quizás no vemos e invisibilizamos determinados actores en la comunidad que nos pueden resultar aliados digamos, en esta trama, ¿no? Entonces me parece que el comunicador o comunicadora también tiene esa habilidad que es poder identificar, ¿no? También estos discursos que circulan. Cuando hablo de discursos me refiero a personas, a sujetos, estos discursos que quizás pueden resultar invisibilizados para otros, pero que nosotros, a partir de también poder, digamos, ejercitar este enfoque, podemos terminar identificando, ¿no? Así que bueno, me parece que va un poco por ahí esta trama de fases también y de pensar en cómo conformar, ¿no? Desde una idea o desde la dificultad o desde la identificación de una problemática que cuando después, ¿no? Termina siendo un proyecto, un programa, un plan con objetivos concretos que luego puede transformarse a partir digamos, de un consenso, ¿no? Entre múltiples actores, en los cuales el Estado va a ser el garante, terminar convirtiéndose en una política pública.